Amén. Respira la paz de Dios en esta mañana. Puede tomar su asiento. Qué lindo, gloria a Dios. Aleluya. Respire la paz del Señor en este día. Gloria a Jesús. El Señor les bendiga mucho a cada uno. Gracias a Dios que podemos estar en casa. El miércoles pasado teníamos una reunión de pastores. Bueno, damos gracias a Dios por los diáconos, amén, y los obreros. Vamos a darle un aplauso, amén. Aleluya. Que muy bien supieron llevar el culto adelante. Una iglesia que crece, una iglesia fuerte, es una iglesia que tiene fruto en sus obreros, amén, confiables, aleluya, para el reino. Y como usted se congrega, nosotros también tenemos que congregarnos, ¿sí? Cuando hay reunión de pastores tenemos que ir, ¿sí? Justo coincidió culto y día de cumpleaños y bueno, había que estar allí. Gloria a Dios que podemos estar juntos en esta mañana, amén. Vamos a compartir la palabra de Dios en Mateo capítulo 14. Quiero hablarte en esta mañana acerca del tema "Me equivoco pero sigo". Me equivoco, pero sigo. Y quiero aclarar un poquito. No es que me equivoco y atropello, ¿sí? Sin pedir perdón o sin darme cuenta que estoy haciendo daño. El otro día hablamos acerca de la rebelión, que es uno de los peores pecados, y la rebeldía. No estoy hablando de eso, pero estoy hablando de que somos seres que nos equivocamos, pero que la equivocación y en medio del proceso, del reconocimiento y de dejarnos corregir, dejarnos pastorear, no nos detenga, sino que nos levantemos y sigamos, amén. Nos levantemos y sigamos. Se anima a preguntarle al que está al lado suyo, alguno que esté por ahí en la vuelta, ¿te has equivocado alguna vez? El que te dijo que no, recién se equivocó. Se acaba de equivocar. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos, fuera de la gloria de Dios. Todos. Jesús dijo, no hay justo ni aún uno. ¿Y sabe qué significa pecar en el original? Errar al blanco, o sea, equivocarse. Y la Biblia dice, todos se han equivocado, ¿sí? Todos nos hemos equivocado. Pero lo importante es, aún en medio de la equivocación, seguir adelante y avanzar. Y eso quiero hablarte en esta mañana. Y vamos a referirnos a la vida de Pedro, ¿sí? Vamos a ver la vida de Pedro, un hombre que normalmente predicamos acerca de sus equivocaciones, pero quiero no hablar de las equivocaciones, sino que quiero hablar de sus victorias, a pesar de las equivocaciones. Hay gente que se queda en depresión, en tristeza, en angustia, hay gente que no se perdona, ¿sí? Hay gente que no se anima a salir adelante por medio de equivocaciones. La palabra de Dios dice que todo es perdonable, menos la ofensa al Espíritu Santo, así que por favor no hable nada en contra del Espíritu Santo. El único pecado imperdonable es hablar en contra del Espíritu Santo. Pero después dice la palabra del Señor, Jesús mismo dijo, todo es perdonable, ¿sí? Todo pecado se ha de perdonar. Por lo tanto, todos nos equivocamos una y mil veces. Pero qué linda es esa canción que aún 1000 veces dice, el Señor me vuelve a restaurar, me perdona, amén. Porque somos seres humanos. Vamos camino a la perfección. Un día estaremos en el cielo y seremos como los ángeles, ¿sí? Seremos como el cuerpo de Cristo, ¿sí? No habrá pecado, no habrá tristeza ni angustia, no habrá errores, sino que vamos camino a la perfección. Pero mientras tanto, tenemos que soportarnos, ¿sí? Así que dígale al que está al lado, te guste o no, tenés que soportarme, ¿sí? Mientras tanto, y mis equivocaciones vienen conmigo, ¿sí? Las equivocaciones son parte de este paquete, ¿sí? Vamos a ir al libro de Mateo. Quiero hablar con mucho respeto y mucho temor de Pedro. Pedro
un hombre maravilloso de Dios, implacable, victorioso, con un ímpetu que todos tenemos que imitar. El Señor nos libre alguna vez de hablar despectivamente de la vida de Pedro, o decir, ¿cuántas veces se equivocó? Metió la pata. Saben que los historiadores dicen que él murió crucificado boca abajo. Si alguno se anima a morir crucificado boca abajo, ahí recién empezaría a tener derecho para hablar algo. Pero mientras no pasemos por ese proceso, no le llegamos ni a atar los cordones a Pedro, ¿sí? Así que vamos a hablar con mucho respeto en esta mañana del apóstol Pedro. En Mateo capítulo 14, versículo 28, vemos la humanidad de Pedro, uno de los escogidos por Jesús. La palabra nos habla de una gran tempestad que se levantó, una de las dos tempestades que tuvieron los discípulos, y en medio de esa tempestad Jesús empezó a caminar en el agua. En una de las tempestades Jesús ya estaba en la barca y estaba durmiendo, pero en esta oportunidad nos cuenta la Biblia que Jesús vino caminando sobre el mar. Y los discípulos se asustaron, creyeron ver un fantasma, nunca habían visto esta manifestación extraordinaria de nuestro Dios. Pero Pedro tuvo la osadía que ningún ser humano ha tenido de decir, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. ¿Y cuántas veces se predican, Pedro se hundió, pero digo, ¿cuál de nosotros ha caminado alguna vez sobre el agua? Y estaba no llana el agua tipo piscina, era una tempestad, había olas por todos lugares. Pero vamos a ver esto, en el versículo 28 dice así, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, fíjense, andaba sobre el agua para ir a Jesús. Extraordinaria esta frase. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¡Wow! Extraordinaria historia, experiencia. Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe, tuvo una equivocación, la equivocación fue dudar. ¿Y cuántas veces nos equivocamos nosotros dudando? Dudando de la mano de Dios, dudando si llegaremos a fin de mes, dudando si vendrá la sanidad para nosotros, dudando si realmente Dios nos ama o tendrá un propósito. Y el Señor también nos dice a nosotros, yo en primer lugar, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Nos equivocamos dudando, porque nuestro Dios es poderoso, es grande, infalible, amén. Él no falla, Él es grande, Él tiene todo el poder. Pero aun cuando nos equivoquemos, te digo, mi hermano, sigue adelante, no te detengas. Sigue adelante, no te detengas en el pensamiento de equivocación, porque Dios no es el que acusa, Satanás es el que acusa. Pero Jesús es nuestro abogado que nos defiende aún sabiendo que somos pecadores. El Espíritu Santo intercede por nosotros, aún sabiendo que muchas veces le dejamos incómodo porque Él habita en nuestro ser, en nuestro cuerpo. ¿Y cuántas veces incomodamos al Espíritu Santo? Pero intercede al Padre, al juez justo, perdona los pecados, no tomes en cuenta este pecado, ayuda a este ser humano, a este hijo de Dios, a esta hija de Dios, que quiere hacer las cosas bien, pero nos equivocamos muchas veces. Pero Pedro siguió, no lo detuvo esta equivocación. En Mateo capítulo 16, unos capítulos hacia adelante, versículo 22. ¿Sabe por qué se equivocaba Pedro? Porque no se quedaba en casa quieto. Él hacía, él quería más de Dios. Aleluya. Y aquel que no quiera nada con Dios no se va a equivocar. El que no se atreva a arriesgarse no se va a equivocar. Pero me encantan aquellas personas que aún en medio de la equivocación pueden seguir diciendo, yo voy a lograrlo en el nombre de Jesús. No importa cuántas veces caiga, me voy a levantar. Yo sigo creyendo que Dios es poderoso para ayudarme en toda situación. Amén. Mateo capítulo 16, versículo 22.
Jesús estaba anunciando su muerte. Y Pedro, no entendiendo la situación de que Jesús tenía que morir, lo sacó aparte en un momento y le dijo esto. Pero él volviéndose, versículo 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro estaba dando un consejo a Jesús. Mirá, tú estás diciendo que vas a morir. Mirá, me parece que no sería bueno que mueras, que sigas con nosotros. Pedro no estaba entendiendo el mensaje de la salvación, que se necesitaba un sacrificio perfecto. Y ahí Jesús toma una actitud muy fuerte en contra de Pedro. Y el versículo 23 dice: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tremendo reto, tremendo raspón diríamos acá, ¿no? Tremendo. Quítate de mí, Satanás, le dijo a Pedro. Ahora, ¿qué nos tendrá que decirnos a nosotros Dios para que no tengamos la misma actitud de Pedro? Porque la respuesta de Jesús fue: no pones la mirada en las cosas de Dios, sino que estás poniendo la mirada en las cosas de los hombres. Y te pregunto, no me contestes, ¿cuántas veces ponemos la mirada en las cosas de los hombres? Nuestra confianza en las cosas de esta tierra. Entonces Dios nos está diciendo: apártate de mí, Satanás. Y nos está diciendo a cada uno de nosotros. El consejo de Pedro hacía peligrar la salvación de todo el mundo. Le estaba diciendo: mirá, me parece que no es conveniente que mueras, puede haber otra solución. Es como cuando alguien recibe un llamado de Dios a ser misionero, a ser pastor, para ir al instituto bíblico, y alguien te dice: me parece que sería bueno otro camino, es muy arriesgado, mirá que no vas a ganar plata, es más, tenés que sacar de lo tuyo para brindarlo a los demás. A veces hay desafíos que el mundo no va a comprender, no va a entender, pero es importante de que tus ojos puedan estar puestos en Dios. ¿Puedes decir amén? A veces hay situaciones en la vida que el mundo natural no lo va a comprender y necesitamos avanzar y creer en Dios en medio de circunstancias adversas. Quizás el que no comprenda a veces puede ser el esposo, la esposa, los hijos. Muchas de nuestras misioneras que están viajando por el mundo han tenido la dificultad de que la familia no comprendía la situación. Los padres dicen: no te vayas otra vez. Pero el llamado es tan fuerte. Algunos chicos del instituto bíblico tienen situación en su familia que la familia no comprende por qué están perdiendo el tiempo en un instituto bíblico. Y no están perdiendo el tiempo, se están preparando para la tarea más maravillosa, que es servir al Señor. Y cuán importante es que nosotros no seamos de tropiezo para otros. Pedro estaba siendo de tropiezo para el Señor. Me eres de tropiezo, le estaba diciendo. Tu consejo es muy humano. No estás poniendo tus ojos en las cosas de Dios. Y el Señor nos libre de ser de tropiezo para alguna persona. Nos equivocamos, pero Pedro siguió adelante. Dios no lo descartó, sino que siguió adelante. En Mateo capítulo 26, un par de hojas hacia adelante, seguimos en Mateo, vemos algunas otras dificultades de Pedro. No lo culpe a Pedro, nosotros somos peor que Pedro, ¿eh? No puede decir usted: qué barbaridad, Pedro. Nosotros estamos más abajo que Pedro, ¿sí? Este hombre murió crucificado, dicen los historiadores. Qué valiente Pedro, sin duda. Pero en medio de la dificultad se equivocó, pero no se detuvo, sino que siguió. Y vamos a tomar el ejemplo de él. En medio de la dificultad, en medio de equivocarnos, vamos a seguir adelante. Mateo capítulo 26, versículo 33. Aquí estaban cenando, la última cena, y en medio de la cena ocurrieron algunos hechos en que Pedro se apuró y se equivocó. En el versículo 33 dice así de esta forma: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré.
Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, Pedro, no mañana, hoy mismo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos, no solo Pedro, todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Y cuántas veces hemos dicho nosotros también? Te sigo hasta la muerte, Señor. Pero si llega ese momento, ¡ay! ¿Correremos como los discípulos o seguiremos siendo valientes? Pedro estaba diciendo genuinamente, pero todavía no había sido lleno del Espíritu Santo. Los discípulos tenían una buena intención, pero las intenciones a veces no alcanzan. Necesitamos un poder mayor para lograr los propósitos, y ese poder mayor es el Espíritu Santo. Esa misma noche, Pedro dijo, yo no me voy a escandalizar. Pero ¿saben cómo terminó esa noche? El versículo número 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, o sea, no conozco a Jesús. Fíjense, comenzó a maldecir. ¿Usted maldice? ¿Le sale alguna mala palabra alguna vez? No creo. Usted está lleno del Espíritu Santo. Pedro empezó a maldecir y a decir y a mentir y a jurar. No conozco a Jesús. Había estado 3 años con Jesús. A decir malas palabras y a mentir. No creo que usted mienta ni diga malas palabras, ¿no? No. Ahora, fíjense lo que puede ocurrir cuando vienen las presiones de este mundo. Y dice el versículo número 74, entonces comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que él cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro no quería pecar, pero era débil como somos débiles nosotros. Se equivocaba como tú y yo nos equivocamos. Pero a pesar de que Pedro se equivocó una y otra vez, él siguió adelante. Y quiero decirte en esta mañana, tienes que seguir adelante. Por más que haya acusadores, por más que haya personas que estén mirándote de una forma distinta a como te miraban antes, tienes que seguir adelante en el nombre de Jesús, porque Dios es poderoso para perdonar todo pecado, limpiarnos de toda maldad, amén. El profeta dice que ¿quién como nuestro Dios? Aleluya, que ha echado nuestros pecados en el fondo del mar y ya no se acuerda más. Él se complace en perdonar, aleluya. Él perdona nuestras equivocaciones, amén. Él es nuestro Dios, se anima a aplaudir a nuestro Señor. Gracias por perdonarnos. Gracias por perdonarnos. A pesar de que nos equivocamos, gracias por perdonarnos. Aleluya. Pedro ha sido un gran ejemplo. Dice, lloró amargamente. En nada podemos acusar a Pedro. En nada podemos acusar a Pedro. Este hombre se levantó luego que recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y por eso deseamos que toda la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Jesús lo perdonó y lo vemos en el libro de Juan. Vamos a ir al libro de Juan, San Juan. Capítulo 21. Vamos a leer solo un texto, el versículo 17. En tres maneras Jesús le dijo, después que resucitó y se encontró con los discípulos. Después que Jesús resucitó, le dijo a Pedro, ¿me amas? Y en el versículo 17 le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Estaba recordando las 3 veces que había fallado. Pero Jesús no era irónico. Jesús quería restaurarle. Y Jesús quería que Pedro supiera de que él ya lo había perdonado. Por lo tanto, le da la tarea más sublime de toda la tierra. El oficio más sublime de toda la tierra es ganar almas y cuidar de esas almas, más que cualquier oficio en esta tierra. La Biblia dice, el que gana almas es sabio. Y cuando le pregunta la tercera vez, ¿me amas? Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo Jesús,
pastorea mis ovejas, cuida de lo más precioso de la tierra, que son las almas. El tesoro más preciado para Dios somos tú y yo, amén, son las almas. Y Jesús le encomendó la tarea preciosa de pastorear a Pedro. Pedro escribe 2 cartas, primera y segunda, y al final de la primera carta él dice: cuando venga el príncipe de los pastores, hablando de Jesús. Pedro pastoreó las ovejas. Habla de que no se detuvo ante la equivocación y ante el error, sino que aceptó el perdón de Dios, y tú tienes que aceptar el perdón de Dios. Porque a veces Jesús nos perdona y nosotros no nos perdonamos. Seguimos recordando eso y nos culpamos y nos acusamos. Olvídate del pecado, amén. Como Dios se ha olvidado del pecado, olvídate del pecado. No le des lugar al acusador que es Satanás, sino que ha sido limpio. Pablo nos llama a nosotros y llama a las cartas: saludo a los santos. Nosotros somos la gente santa de este tiempo, amén. Y créalo, porque somos santificados por la sangre de Cristo. ¿Sí? Pablo constantemente dice: saludo a los santos que están, ¿sí?, en distintos lugares. Puedo decir a los santos que están en Marindia, amén, santificados por la sangre de Cristo, aleluya. Pero vamos a ver las victorias de Pedro, y con esto vamos a terminar. Algunas de las muchas que tuvo Pedro en el capítulo 2 de Hechos, capítulo 2, versículo 14. Aquel Pedro que le dijo a Jesús: yo no me voy a escandalizar. Aquel Pedro que le dijo a Jesús: te seguiré aun si tuviera que morir contigo. Y creo que ninguno de los 2 ladrones se llamaba Pedro, ¿no?, que estaba al lado de Jesús. Así que lamentablemente no lo logró, pero los historiadores dicen que un día sí lo logró, ¿sí? Murió crucificado, dicen los historiadores, y fue valiente. Ahora, logró otras hazañas antes de ser muerto Pedro, y es ser fiel a Dios. En el capítulo 2, versículo 14, muy valientemente se levantó ante las mismas personas que antes había huido. Ahora, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Fíjense cuán importante estar lleno del Espíritu Santo, buscar el bautismo, buscar la llenura con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Pedro estuvo en el aposento alto y fue dotado del poder de lo alto, aleluya. Y ahora sí tenía valentía para dar la vida por Cristo. Y dice el versículo 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, y si usted lee todo el pasaje, Pedro valientemente le dijo a los judíos: ustedes crucificaron a Cristo, ante las mismas personas que Pedro había maldecido y jurado que no conocía a Jesús. Ahora, lleno del Espíritu Santo, era distinto. Tenía valor, tenía confianza, aleluya. Ya no era el mismo Pedro. Ahora era un Pedro que tenía propósito en su corazón. Y él se levantó delante de esas mismas personas y dijo: ustedes crucificaron a Cristo, al Hijo del Dios viviente. ¿Y saben qué? El Espíritu Santo empezó a hablar por Pedro. Y esas personas empezaron a tener convicción de pecado. Tanto fue así que en el versículo 41 dice la Biblia, de ese mismo pasaje: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Aleluya! Ya no era el mismo Pedro que huía de la situación. Ahora enfrentaba con valentía a todos los que habían matado a Cristo. Y el Espíritu Santo estaba en su boca, hablando con poder, y 3,000 se convirtieron de una. ¡Aleluya! Verá que llegues mañana al trabajo y diga a todos los compañeros: quiero hablar unas palabras unos minutos antes de empezar a trabajar. Y de repente la atmósfera cambia. ¡Aleluya! Y diga: yo quiero aceptar al Dios que tenés. Yo quiero vivir como vos. ¡Aleluya! Que llegues a tu familia, o en este fin de año que se acerca Navidad. ¡Aleluya! En la mesa reunidos, quiero decir unas palabras acerca de Jesús. La gente empieza a llorar porque el Espíritu Santo empieza a hablar por vos. Y la gente diga: yo quiero aceptar a Cristo en el corazón. Este es el tiempo para que te levantes como Pedro, lleno del Espíritu Santo, porque hay corazones que van a estar escuchando, amén. Pero no solamente eso, la Biblia habla de que luego Pedro empezó a hacer milagros de parte de Dios en el capítulo 3, y fue tal impacto para la sociedad judía que se siguieron convirtiendo. En el capítulo 4, versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número
de los varones era como 5.000. Ahora no solamente 3.000, ahora 5.000. ¡Aleluya! En pocos días la iglesia, de pasar de ser de 12, pasó a 120 en el aposento alto. El mismo día del aposento alto Pedro predicó y pasaron a ser 3.120. Días después Pedro seguía yendo al templo a orar y tras un milagro que se sana el cojo, donde estaba en la puerta en el templo, allí en la puerta se llamaba La Hermosa, eso impactó tanto la sociedad judía que se convirtieron 5.000 más. Así que pasaron a ser 8.120, así de un día tras otro. ¡Qué tremendo! ¡Gloria a Dios! Imagínense que usted predique, en esta semana terminaron los hogares Oasis. Que arranquemos otra vez y diga usted, hermano, o rompemos la casa o vamos para otro lado, porque no son ya 10, 15, 20, son 100 los que quieren venir al hogar Oasis. ¡Aleluya! Pastor, o compra otro terreno y hacemos otro templo, o vamos a tener que hacer 10, 20 cultos, porque mire, la gente está haciendo filas en la puerta. ¡Aleluya! Eso es un mover, es un avivamiento y esperamos verlo en Uruguay. Estamos trabajando para eso. Pero si vamos al libro de Hechos capítulo 5, un poquito adelante, vamos a ver un Pedro transformado y poderoso. Y dice el versículo número 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos, su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¡Aleluya! El que se equivocaba, ahora estaba siendo un instrumento de Dios poderoso. El que había huido por temor, ahora su sombra sanaba a los enfermos. Ya no daba el día para tocar a los enfermos. El Señor dijo, vamos a darle acompañamiento a Pedro, ¿sí? Son tantos enfermos y endemoniados que vamos a hacer que su sombra sane. ¡Aleluya! Y Dios quiere usarte con poder en este tiempo. Si te atreves a levantarte a pesar de los errores, a pesar de las equivocaciones y decir, yo creo en el Dios que me perdona. Quiero seguir predicando el Evangelio. ¡Aleluya! Levántate nuevamente y siga adelante porque Dios te necesita, el reino de los cielos. Quiero culminar con el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 9. El mismo apóstol Pablo menciona a Pedro y reconociendo la gracia que me había sido dada, dice Pablo, Jacobo, y está hablando de Cefas, y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos, o sea, la circuncisión. Fíjense que el apóstol Pablo está reconociendo a tres que eran columnas en la iglesia. Jacobo, hermano de Jesús, a Cefas, que es Pedro, ¿sí? Cefas, Jesús le cambió el nombre por Pedro, y Juan, ¿sí? Los tres, dice Pablo, eran columnas de la iglesia. Así que aquel que Jesús un día lo reprendió, ¿por qué dudas? Ahora la duda ya no estaba más, sino que era líder firme en medio de la iglesia y ejemplo para otros. Aleluya. Y si Pedro pudo, tú puedes también. Puedes levantarte y vencer las dificultades, las equivocaciones, los errores. Puedes levantarte y vencer los pecados en el nombre de Jesús, porque Dios está dispuesto a perdonar todo pecado. Está dispuesto a restaurarte, a levantarte y a hacerte columna de la iglesia en medio de este tiempo. Te necesitamos como obrero de la iglesia. Te necesitamos como líder de la iglesia. Levántate y avanza en el nombre de Jesús, porque Dios quiere traer muchas personas, ¿sí? Dios quiere hacer una gran conversión en Uruguay, y tú que eres cristiano antes que muchos otros, tienes que ser columna de la iglesia, con fidelidad, con firmeza, discipulando a otros. Aleluya. El Señor cuenta contigo y la iglesia también cuenta contigo. Y capaz que estás diciendo, pero tantas veces he fallado. Mira, este es el mensaje de esta mañana. Pedro falló muchas veces, pero sin embargo se transformó en una columna de la iglesia. Pedro pecó muchas veces, pero te digo, Oasis te necesita como una columna de la iglesia en medio de este tiempo, que te levante, porque Dios limpia todos los pecados, te transforma y te hace una persona nueva, y vas a ser de testimonio para la gloria del Señor. Afírmate en el camino del Señor. Avanza, porque sí puedes en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.
Y sabes que a Dios le gusta sorprender. Hace poco predicaba el pastor Fernando, la clausura de Sipo, los improbables. Aleluya, hermoso mensaje. Al que el mundo tenga menos en cuenta, que digo, no, la verdad que increíble que este joven se haya levantado. Era de terror, ¿sí? Y ahora es de terror para el diablo. El diablo lo ve y huye. ¡Aleluya! Transformado por la sangre de Cristo. Los improbables, Dios le gusta sacar lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. Así que no importa cuántas veces hayas caído, levántate. Dios cuenta contigo, mujer. Dios cuenta contigo, varón. Dios cuenta contigo, joven. Amén. Papá, mamá, abuelo, abuela, Dios cuenta contigo para ser parte importante de la iglesia en medio de este tiempo. Oramos, amén. Se anima a ponerse de pie, vamos a orar juntos. Oramos con los que están en casa también. Señor, toca nuestro corazón. Gracias, gracias por perdonarnos. Yo creo en el perdón de los pecados. Yo creo, Señor, que hemos errado al blanco porque así dice tu palabra. Todos han pecado, pero creemos en el perdón de los pecados, creemos en la salvación, creemos en la sangre preciosa de Cristo que nos limpia, que nos regenera, y ahora somos llamados santos, aunque el mundo no lo crea ni lo entienda. El Señor nos llama santos, aleluya, totalmente santos, santificados por la sangre de Cristo. Señor, no nos levantamos una y otra vez, después de los errores, después de las caídas, nos levantamos para decir, Señor, como Pedro pudo, en el nombre de Jesús yo voy a poder también. Me levanto para transformarme en una columna de la iglesia, en fidelidad, que la iglesia pueda contar conmigo para lo que necesite, aleluya, que el pastor y los líderes puedan contar conmigo para lo que necesiten, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, aleluya. El reino de los cielos te necesita, amén. En tu corazón yo quiero habitar, en intimidad te quiero adorar.